Gracias por acompañarnos. Uno de los temas que vamos a debatir, obviamente, es este fallo de la justicia en primera instancia, al menos que le da la razón a Marta Jara en lo que tenía que ver con los reclamos por su licencia sin goce de sueldo y demás en sus trabajos para Gasa Yago, con ANCAP. Vamos a estar hablando de eso. Pero antes, este es un cuestionamiento que es, si se quiere, hasta más sensible, más complejo, porque toca una de las grietas más grandes que tiene este país y remiten a los hechos ocurridos durante la dictadura militar. En una nota que da Manini Ríos en el día de ayer al periodista, en radio, el periodista Chicho Bianchi, bueno, entre muchas otras cosas, dice que hay presos mal procesados en Domingo Arena. Mira, escuchá. Nosotros partimos de la base de un espíritu humanitario y el criterio básico es el tema de los grupos de riesgos ante la pandemia. Generalmente la señora de un preso de 60 y pico, 70 o más años es también de la misma edad y son gente mayor que tienen que estar penando para las visitas y para determinadas cosas. Nosotros en ciertas condiciones, es decir, hay presos que no califican para ese beneficio, en ciertas condiciones entendemos que es bueno, aparte ayuda a descomprimir. Estos van con tobillera y bajo un régimen de control estricto que si lo violan vuelven a la cárcel, por supuesto. Y va para determinado tipo de delitos, o sea, hay determinado tipo de delitos que no quedan comprendidos en esto. Por ejemplo, aquello, homicidio o violación cometido determinado periodo de tiempo, que es lo que marca el artículo. ¿Y los presos que están en Domingo Arena, por ejemplo? Bueno, si tienen más de esa edad, están comprendidos. También es para todo el sistema carcelario. ¿Usted está de acuerdo en que esos reclusos de Domingo Arena deberían ser liberados por cuestiones humanitarias? Era lo que argumentaba Vigil. Bueno, habrá casos en que lo justo sería que fueran liberados. Liberados, ¿cree usted? ¿Cree que lo justo es que sean liberados? Aquellos que han sido mal procesados, sí. Hay cosas que ni la propia justicia puede saldar. ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, se desprenden varias cosas de lo que dijo el líder de Cabildo Abierto, ¿no? Por un lado, él hace allí una diferencia con respecto a algunos presos que no calificarían para esta propuesta que tiene como proyecto de ley Cabildo Abierto, que viene manejando desde hace ya un tiempo. Los fallos de la justicia pueden ser obviamente cuestionados por todos nosotros como parte de la libertad de expresión. Exacto. Lo que no podemos es no estar de acuerdo con los fallos de la justicia porque nos gustan o nos dejan de gustar. En realidad para eso existe la justicia, de lo contrario no tendríamos una justicia. Y una sociedad debe tener una justicia que puede ser cuestionada, por supuesto, y hasta lo que puede ser justo para mí puede ser injusto para otra persona y viceversa. Claro, porque la justicia va a dar un veredicto que de alguna manera va a beneficiar más o menos a un u otro integrante de la querella, ¿no? Exactamente. En los casos de delitos de lesa humanidad, yo creo que deben cumplir la pena en el lugar donde están. El caso de Domingo Arena, además, me parece que no es una cárcel que presente las mismas dificultades y situaciones que tienen otros centros carcelarios, de los cuales ya hemos hablado muy en extenso aquí, y tenemos un ejemplo muy cercano con lo ocurrido hace poco en el módulo 11, si no recuerdo mal, con un recluso, donde, bueno, obviamente no podemos hablar de que se hayan preservado sus derechos. Todo lo contrario. Así que, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Me parece que, además, tiene que ver con el hecho de que muchos de los juzgados que están en Domingo Arena fueron juzgados cuando ya tenían una edad avanzada. ¿Por qué? Porque antes no se los juzgaba. Entonces, me parece que eso también tiene que ver. No es que hace 45 años que están en la cárcel. Hace relativamente poco en relación a la edad en la que efectivamente fueron juzgados. Hay un cuestionamiento claro de la justicia también por parte del senador Manini Ríos, ¿no? Bien, Selva. Bueno, yo comparto lo que dijo Pepe y además agrego que la cárcel Domingo Arena es lo que se llama una cárcel VIP, en la que se invirtieron $400.000 para construir 18 celdas, que estos presos además tienen televisión cable, tienen frigobar, tienen un régimen de visita no condicionada, no acompañada por la policía, es un régimen de visita libre. Tienen incluso, supuestamente, una apertura de celda a las 8 de la mañana y un cierre a las 21, donde pueden disfrutar de espacios libres, de gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, muchos de estos presos fueron, como dijo él, después de casi 40 años fueron procesados. Después de casi 40 años de haber cometido las tropelías que cometieron, que luego se comprobó que son ciertas. Caso típico es Ferro, ¿no? Ferro estuvo
en España fugado, viene porque no podía cobrar la jubilación. Siguieron cobrando jubilaciones muy suntuosas para lo que es la jubilación en el Uruguay. Entonces, a ver, a mí me parece, y algunos de ellos, como el Pajarito Silvera, que está comprobado, digo, su participación en alguna... Y de Ferro, por ejemplo, en el secuestro de la familia de Lilian Celiberti, tuvo 18 días a los niños secuestrados antes de entregarlo a los abuelos. O sea, no hay duda que esos presos deben estar presos. Y sin embargo, han estado con prisión domiciliaria durante mucho tiempo. Todos vimos en la televisión a Pajarito Silvera en la casa de un amigo con piscina. No sé si se acuerdan que estuvo en una época con piscina y tobillera, ni siquiera estaba en la cárcel. Entonces, a mí me parece que esto es una ley que tiene nombre y apellido. Se llama militares que deben ser sacados de esas cárceles. Y bueno, no estoy de acuerdo. Esto también lo planteó Mujica en algún momento, de que los presos de determinada edad salieran por razones humanitarias. Pero en realidad están en una cárcel, yo diría, privilegiada. Entonces, yo tampoco estuve de acuerdo con que esta cárcel se hiciera de esta manera, ¿no? Y se gastara lo que se gastó de esta manera. Azucena Berruti en su momento hizo una autocrítica de lo que le costó a ella generar esta cárcel para no mezclar a los militares y a los militares que saben de inteligencia con los presos comunes. Pero no hay duda de que el Frente Amplio hizo una cárcel privilegiada para los militares. Hay que saber que en la cárcel de los 30 que había solo quedan 7. No se sabe qué va a pasar con Domingo Arena. Porque en realidad los demás fueron o muriendo o... Entonces, francamente, no estoy de acuerdo y repito, es una ley con nombre y apellido. Está hecha para los militares que cometieron delitos. El proyecto concreto de liberar a presos con más de 65 años, salvo excepciones, que las excepciones ninguna pasa por delitos de lesa humanidad, pasan por homicidio o violación. Claro. ¿Es como un paso intermedio para llegar a ese objetivo? ¿O es una forma de lograr el objetivo de liberar a los que él entiende han sido mal camaradas de armas? Yo creo que es esa. ¿Vos pensás lo mismo? Es que yo no tuve la oportunidad de leer el proyecto en forma concreta, el proyecto de ley en forma concreta, sí, lógicamente, las declaraciones de Manini, que en realidad existe esto que él está planteando, no es algo nuevo. La posibilidad de obtener una prisión domiciliaria... ¿Por problemas de salud? Con determinada edad, que tenga problemas de salud y demás, existe. O sea que no le veo que sea algo nuevo. Lo que sí sería importante saberlo, creo que ese es el tema de discusión, es si el juez en forma preceptiva deberá de otorgar la prisión domiciliaria para determinados casos o podrá otorgarla. Porque hay una diferencia radical en el tema. Procesalmente hablando. Después... si la justicia los condenó bien, los condenó mal, ahí es otra discusión. Sí, es otra más o menos, porque de alguna manera hasta el propio líder de Cabildo Abierto la pero junta, eso ¿no? sí, pero eso si los condenó bien o los condenó mal, ya se dio vuelta a la página y están condenados, y eso no se puede rever. Bueno, pero entonces, se hace notar que sí, que se puede rever, aparentemente. No se puede rever. Jurídicamente no se puede rever. No jurídicamente, pero desde el momento en que Manini Ríos insiste en esa frase... Bueno, hay una carta incluso a la que no sé si escuchaban la nota, bien, que escribe la escritora Mercedes Vigil, donde plantea lo mismo, y Manini Ríos... pero hay que ver... Sí, siendo coherente, tengo que decir, hay algunos que fueron mal procesados. Está bien, pero a ver, yo no lo voy a defender ni lo voy a criticar, y en eso estoy con lo que dice Pepe. Para llegar a una sentencia de condena como se llegó en estos casos, nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero se pasó por un juez, por un tribunal de apelaciones con 3 miembros y eventualmente por la Suprema Corte de Justicia con 5 miembros. Ahora, si yo soy un descreído de la justicia y pienso que en 3 instancias se vulneraron todas las garantías habidas y por haber para llegar a una condena, bueno, señor, entonces estoy en una anarquía y tengo que disolver el sistema judicial. Que no quiere decir que esté a gusto o no con el resultado. Pero que las garantías se dan en este país, por suerte, se dan. Nos gusta más, nos gusta menos, despotricamos más, despotricamos menos. Lo que voy, que al punto concreto en realidad habría que saber si es o no preceptivo, porque eso es lo fundamental. Porque ahí es donde está la intención de liberar a estos condenados por delitos que violaron de derechos humanos, condenados por lesa humanidad. Si el proyecto de ley dice, el juez deberá otorgar la prisión domiciliaria, ahí hay una intencionalidad. Ahora, si dice, el juez podrá otorgarla, es más o menos similar al régimen que tenemos y va a quedar a discrecionalidad. Entonces, ¿por qué sería necesario?
Bueno, es que lo que no sé es exactamente si el proyecto dice podrá o deberá. Hoy dice podrá. Entonces vos por más que tengas 70 años, digas que tu cliente está enfermo, le hagas pericias y demás, el juez entiende que en el centro de reclusión, porque esto es muy importante también, que hay que tenerlo en cuenta, ojo, que en el centro de reclusión donde se encuentra se le puede dar la atención médica necesaria, porque no es lo mismo Domingo Arena que el penal de Libertad. Tienen clínica propia. Bueno, en el centro de Domingo Arena hay clínica propia. Pero si en el centro de reclusión a mí me dan la posibilidad de tener el tratamiento adecuado para poder sobrellevar esa enfermedad que supuestamente tengo, no deberían de dártelo, porque son cárceles diferentes. Pero el ABC de esto es saber si dice podrá o deberá, y ahí se va a ver la intencionalidad. Si dice deberá, claramente... A ver, la intencionalidad está, ¿no? Vamos a entendernos acá. Pero es que le falta explicitarlo, nada más. La sobrepasa por arriba, pero la intencionalidad está. Pero lo que habría que saber es que si se podrá o deberá. Y con eso queda saneada la discusión. Hay intencionalidad más de 65 años, hasta el propio expresidente Mujica lo había planteado alguna vez. Pero Mujica lo planteó con los 70 años, que deberían... No me acordaba bien. El juez lo que planteó Mujica es que el juez debería liberarlos. Deberá liberarlos. Si se solicita, se tienen que ir. Eso es lo que planteó Mujica y después, lógicamente, no tuvo ningún respaldo dentro de su fuerza política. Que no está mal. Que no está mal. Porque no tenemos que poner a presos categoría A, B, C. Digo, a ver, en Nuremberg te dan 100 años por no está mal porque delito de lesa humanidad, sin importar tu edad. Pero el fundamento es humanitario. Y si el fundamento es humanitario, humanos somos todos. Entonces, si esto se aprueba, y es porque un fundamento humanitario, no importa los delitos que hayas cometido, si estás dentro de los requisitos te lo deberían de dar. Eso es una discusión que tendrá que dar el Parlamento después, ¿no? Pero no es lo que dice Manini. Manini le da importancia al delito cometido. Dice, salvo excepciones. Porque él entiende que fueron mal procesados, mal penados, porque fueron procesados y después los penaron. Él entiende que no se dieron las garantías del debido proceso para llegar a esa sentencia. No, lo estaba diciendo porque, por ejemplo, homicidas y violadores no merecen el beneficio. Claro. ¿Y si fueron mal penados? Y acusados de lesa humanidad. Está bien. ¿Y si fueron mal penados? ¿Y si fueron mal penados? Los violadores, los homicidas, si fueron mal penados. Pero cuando él se refiere a mal procesado, vos te pensás que involucra a violadores y homicidas. No, él lo que refiere es a los penados por delitos de lesa humanidad que están purgando su pena en Domingo Arena. Ese es el fundamento de este proyecto. Vamos a entendernos. Ahora, si los otros penados que entran de esos delitos de homicidio, violación y demás, fueron mal penados, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? Hay muchas cosas para analizar. Son otra categoría de presos. Hay que desmenuzarlo bastante bien, Por eso yo empecé diciendo que Domingo Arena es una cárcel VIP. No tiene nada que ver con las críticas que hacemos a las cárceles donde se violan los derechos humanos. Ahí no se violan los derechos humanos. Yo lo desconozco, pero el tema de que estés o no cumpliendo tu pena en una cárcel está bien o no, eso a mí no me complica demasiado. El tema es que en el centro carcelario te puedan dar las condiciones necesarias para que vos puedas hacer el tratamiento debido y tener un cumplimiento de pena digno. Pero con ese criterio, cualquier rapiñero que tiene un problema o una patología psíquica, psicológica, tendría derecho a plantear ir a su casa porque no le están dando y se plantea, Ay, por favor. Y se plantea. Bueno. Y no te lo dan. La letra del proyecto en este caso cobra vital importancia y no debería prestarse a tantas interpretaciones como ya estamos teniendo acá. Y tienen enfermera que va todos los días. No, está bien. En la Domingo Arena. Dejemos un segundo. A ver, a mí me parece que acá estamos mezclando todo. En este asunto, bueno, justamente en este asunto se me ocurre que hay 3 o 4 miradas distintas. Algunas que se dicen al pasar como quien no quiere la cosa y que me parece que, por lo menos desde mi perspectiva, merecen ser aclaradas. Un poco en la dirección que decía Pablo, en efecto, en el Uruguay, en cualquier parte del mundo, en cualquier Estado de Derecho donde funciona la justicia, puede haber una persona que esté mal procesada en el entendido mal penada, ¿verdad? Que esté, para decirlo claro, que esté en prisión y no debería estar en prisión. Bien, cuando eso ocurre, los Estados de Derecho, el nuestro, tiene distintas instancias, ¿no es cierto? 2 instancias más, por lo menos, para tratar de corregir algo que la persona penada o su abogado entiende que es injusto. Es más, vivimos en un país donde un día se dice y otro día se repite de que precisamente sobran las garantías para los delincuentes, ¿o no? Es constante, ¿verdad? En el relato, por lo menos, en la queja. Así que ese asunto me parece que está muy bien que se plantee. Si alguien entiende que una persona está en prisión y no debe estar en prisión, tiene que accionar los mecanismos que la justicia en un Estado de Derecho da. A propósito.
los mecanismos que la justicia da en un Estado de Derecho, bien distinto al Estado que funcionaba cuando estos individuos cometieron los delitos que cometieron. Justamente no había, entre otras cosas, Estado de Derecho. Y es por eso que, y acá está el peor de los crímenes, los que cometieron, los cometieron en nombre del Estado. Por eso es terrorismo de Estado. Por eso esos delitos no prescriben, porque es el Estado el que cometió el delito, ya no una organización delictiva, ya no un delincuente o un criminal. Es el Estado el que sistemáticamente se organizó para cometer crímenes, no solo para la institucionalidad democrática. Les recuerdo, se gobernó la República sin que nadie les haya votado durante años, años y años, pero además se destituyó, se agredió, se obligó a ir al exilio, se torturó, se mató, se secuestraron niños, se violaron mujeres encapuchadas, se desaparecieron cuerpos. ¡Wow! Si hay algo que caracteriza al Uruguay todavía con relación a eso, en comparación con el sistema internacional donde hubo quiebres institucionales, no es justamente un número presuntamente alto de malos procesados. El Uruguay se caracteriza por un número aún demasiado alto de impunidad. Absolutamente. De delitos del Estado y de perpetradores de esos crímenes que aún están impunes, que la mano de la justicia no llegó, en parte, como decían los compañeros, porque se creó una ley inconstitucional por donde se le quiera ver, es decir, un poder diciéndole al otro qué asuntos podía investigar y qué no, que privó que justamente esa mano llegara a quienes cometieron esos delitos. Por lo tanto, desde esa perspectiva no hay nada más que discutir. Y si bien entiendo lo que Victoria en el arranque señaló acerca de grieta, yo digo con claridad, esto no debería formar parte de ninguna grieta de nada. Si los estados cometen delitos, los criminales que cometieron esos delitos tienen que ir a los estrados judiciales y si corresponde, tienen que marchar presos. Lo que pasa es que durante décadas nos acostumbramos a que eso en Uruguay no iba a pasar y eso generó un mal, desde mi perspectiva, creyendo que puede haber otras y que yo no necesariamente soy el dueño de la razón. Pero en todo caso, me parece que eso generó tal retraso republicano, tal retraso de la vigencia del Estado de Derecho, que provocó que, aún las cosas más obvias, usted torturó, usted hizo desaparecer personas, usted raptó niños, usted violó mujeres, tiene que marchar a prisión. ¿Qué más? Mejor dicho, ¿qué menos? Ese es un asunto que me parece que tiene que dar una y otra vez, porque la batalla que aparentemente se había abandonado vuelve, cualquiera junta viento en la camiseta, y se vuelve a retomar las miradas negacionistas, las miradas que tratan de explicarlo todo. Esto la humanidad ya lo sabe, los peores crímenes de la humanidad. Cada vez que los criminales de alguna manera comparecen ante los estrados, si llegan a esa circunstancia, lo relativizan, dicen que no fueron 6 millones, que fueron menos, dicen que en realidad, dicen que yo no fui, que no. Esa es la historia de la humanidad, acá no se está inventando nada. Ese es un asunto que me parece que como república todos, estés en el gobierno o estés en la oposición, deberíamos abrazar con un principio básico y fundamental que incluya la idea del nunca más. Verdad, memoria y justicia. Aún así, no saco la pata del lazo. Yo como ciudadano estoy dispuesto a estudiar posibilidades de que con espíritu humanitario a personas de determinada edad se les dé la libertad. Sí, yo lo pensaría. Ahora, como sugirieron por ahí, creo que vos, Pablo, no con nombre y apellido, porque ahí nos estamos dando de bruces con el espíritu humanitario, porque justamente, si algo tuvieron esos crímenes, si algo no tuvieron, fue espíritu humanitario, ¿no? Entonces, por favor, a mí me da un poquito de vergüenza tener que, decía Bertolt Brecht, qué tiempo estamos viviendo, que hay que aclarar lo obvio, ¿no? Este es un asunto que me parece que no da para más. Es más, si queremos hacer el esfuerzo, vayamos todavía por los crímenes que aún están impunes y que la República no debe permitirse esas circunstancias. Recuerden que todo esto surge a partir de este debate que estamos teniendo ahora, surge a partir de los comentarios del líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, que había sido cesado en el 2019 justamente como comandante del ejército, porque expresó su disconformidad ante Tabaré Vázquez por la falta de lo que él entendía eran la garantía para los que habían sido procesados en estos crímenes,
por lo tanto, mantiene la misma línea. La coherencia es intachable. No, Desde esa nadie perspectiva puede es intachable. discutirlo. Hacemos una pausa y ya venimos.